acabo de llegar aquí a Pinedo, que toca recoger el dorsal para mañana, que tengo el segundo reto del año, que es el triatlón de Pinedo, modalidad de sprint, cortito, pero bueno, para empezar yo creo que es el ideal. Además tenía ganas de que fuera este el primero, porque me gusta el sitio. Aparte de que es fácil, es muy plano. Y bueno, para ser el primer triatlón y ver a ver qué tal sensaciones, yo creo que es ideal. Así que vamos a recoger el dorsal y a ver lo que están montando por aquí por la playa. Esto, aunque veáis que el día está gris, para nada. O sea, llevo todo el día al sol, estoy más rojo que un tomate y hará media hora que se ha puesto el día así. Pero bueno, yo creo que mañana va a apretar el sol igual que hoy. Así que nada, no me preocupa el tiempo así. This world out here is lonely and cold. This world out here is so lonely and cold. This world out here is lonely and cold. Oh, I guess I'll go back home. No, los números de Mirad el aire que se ha girado, que han tenido que desmontar aquí las carpas los dos expositores que habían porque se vuelan. Pero bueno, que es raro, viendo la mañana que ha hecho hoy, es muy raro que mañana se mantenga este tiempo. O sea, lo lógico es que mañana vuelva a hacer un solazo. Y os enseñaría un poco más el sitio, pero mirad el día. Está empezando a lloviznar y voy a dejar de hacer el tonto porque paso de mojarme, así que a casa a terminar de preparar todo el material para mañana y de marcha claro, no sea que se me olvide algo. Acabo de llegar de recoger el dorsal, ya lo tengo todo lo que me han dado aquí. Así que vamos a ver primero qué nos han dado. Una camiseta de triatlón de Pinedo. El sobre con dorsal. Propaganda varia. Una prueba de crema de masaje. Una piruleta, un paquete de pipas, se nota que Churruca patrocina el triatlón. Una funda para el móvil para que no se moje, pero bueno, no sé quién se va a meter al agua con esto. Hay mucho friki de Strava, pero no creo que llegue a tanto. Y más publicidad. Imperdibles. La bolsa de Churruca y la bolsa con el dorsal. Esta vez toca el 666 y dentro de la bolsa va el gorro, pedazo de gorro. Yo tengo la cabeza grande, pero el que la tenga pequeña le va a sobrar 7 metros de gorro. Y ahí tenemos por aquí. Y pegatinas y el dorsal. Así que esto, hay una pegatina para la bici
otra para el guardarropa y 2 para el casco. Bueno, aparte del dorsal y del gorro que tendré que llevar mañana y de las pegatinas, lo que me llevo es el tritraje o mono de triatlón. Luego me voy a llevar también 2 geles y una barrita. Tengo pensado tomarme el primer gel cuando coja la bici, dejarlo, no sé si en la misma bici o en la barra donde colgamos la bici, para cuando coja la bici pegarle tirón, que se rompa la pestañita y tomármelo rápido. Y luego el otro, que sí que sé que lo llevaré aquí en el cuadro de la bici, para cuando vea que estamos llegando, tomarme el otro gel para luego salir a correr. Y una barrita por si me apetece comer algo sólido, en vez de tomarme un gel, pues tener la barrita. Supongo que la llevaré también pegada al cuadro para tenerlo fácil. No creo que la gaste, pero bueno, en caso de que quiera comer algo sólido, pues lo llevo encima. A ver, gafas para natación. Llevo estas. Yo las que uso para nadar en piscina son más pequeñas, pero bueno, viendo que la gente aconsejaba una gafa más grande, pues si te llevas algún codazo, alguna patada nadando, pues me llevo estas, que la verdad es que me van muy bien. Otras gafas para la bici y para la carrera. Y el casco, que es obligatorio para la bicicleta. Aparte de esto, me voy a llevar 2 bidones. Cogería uno, pero supongo que llevaré uno de isotónico y otro de agua para encima de la bici beber lo que más me apetezca, porque tampoco creo que haga mucha falta tirar más de isotónico, porque es un triatlón sprint y es una distancia corta, que bueno, ya veremos mañana a ver lo que uso. Me llevo las zapatillas para la bici, zapatillas para correr. Yo me llevo un par de calcetines, porque sé que los que van delante van sin calcetín, porque al final pierdes unos segundos en ponértelos. Pero bueno, yo que no estoy acostumbrado a ir descalzo, bueno, a correr sin calcetín o a ir con la bici sin calcetín, a lo mejor me queda alguna rozadura que, bueno, por perder 10 segundos de ponerse unos calcetines creo que no merece la pena. El portadorsal, que bueno, es la primera vez que lo llevo, y hay gente que se lo hace casero con una goma y demás, pero bueno, por 5 euros en Decathlon tampoco valía la pena ponerse a hacer inventos. Y luego el chip, que hay que llevarlo en el tobillo, y esto tampoco se me tiene que olvidar. Y aparte de todos estos trastos, bueno, pues la bici, que aquí la tengo, que con esta va a ser con la que haga el triatlón, y a ver qué tal se da. Ya el triatlón de mañana es un triatlón modalidad sprint, 750 metros nadando, 20 kilómetros en bici y 5 de carrera, cortito. Yo creo que es factible para las condiciones físicas actuales. Yo creo que no supondrá muchísimo esfuerzo realizarlo, pero bueno, mañana lo veremos, ya que es el primero, y a ver qué tal se me da. Ya os contaré si me ha gustado o no me ha gustado, aunque en septiembre me he apuntado a otro, así que ya de aquí al otro, no hay excusa para dejarlo.